Hola chicos, buenas noches. Buenas noches a todos. Nuevamente nos vemos para abordar y terminar el tema que habíamos empezado en la anterior clase, tomando en cuenta que solamente tenemos un día con 3 periodos continuos. Sé que es un pequeño sacrificio, pero bueno, vale la pena, ¿no? Esperemos que se vayan conectando los demás compañeros. Se ha mandado la información correcta y a tiempo por el grupo de WhatsApp. Entonces, eso nos va a permitir poder abordar ya el tema, haciendo, mientras se van conectando, una pequeña retroalimentación de los temas abordados en anteriores clases. Recordemos entonces que habíamos visto el tema de la aceptación de la herencia, ¿cierto? En dicho tema habíamos establecido que la aceptación de herencia no es otra cosa que la manifestación expresa de dar continuidad al ejercicio de los bienes que hubieran en vida pertenecido al causante, ¿cierto? Si se acordarán, dentro del tema de la aceptación de herencia, establecimos la existencia de dos clases: la aceptación pura y simple, ¿sí?, y la aceptación con o bajo beneficio de inventario. Cuando abordamos el tema de la aceptación pura y simple, pudimos constatar que la misma podría ser expresa, tácita. La aceptación expresa, que al mismo tiempo podría ser oral o escrita, es decir, de forma, valga la redundancia, expresa, con el trámite correspondiente que más adelante lo vamos a ver, y tácita cuando por los hechos o actos que los herederos realizan, hacen presumir que de forma pura y simple han aceptado la herencia dejada por él o los causantes. En la aceptación bajo beneficio de inventario, establecimos una diferencia con la aceptación pura y simple, porque el aceptar la herencia bajo beneficio de inventario constituye el cumplimiento de una serie de formalidades. Siempre debe ser expresa, no puede ser tácita, debe pasar por la participación de una autoridad judicial, en cuya forma de aceptación vimos dos opciones. Una, aceptar previo inventario, o aceptar seguida de un inventario, cada una con sus respectivos plazos. Posteriormente vimos el tema de la renuncia a la herencia. Renunciar quiere decir rechazar, repudiar el acervo hereditario dejado por el causante, ¿cierto? Esta renuncia a la herencia también debe ser solemne, es formal, hay que cumplir con una serie de requisitos, y en la actualidad dijimos que tanto la aceptación pura y simple y la renuncia a la herencia se hace en la vía voluntaria notarial, como veremos más adelante, y a quien renuncia a la herencia se lo tiene como si nunca hubiera sido considerado heredero. ¿Sí? Bien, esos son los temas que hemos estado viendo conforme hemos estado avanzando las respectivas, las respectivas unidades en el avance de la materia. El día de hoy vamos a dar continuidad al tema de la legítima, que tiene que ver y pertenece y es parte además de la sucesión testamentaria, porque nos vamos a empapar de lo que constituye eh, como esa liberalidad que va a tener el testador de poder disponer de su herencia
Vamos a ver en qué proporción puede liberalmente disponer y en qué proporción debe literalmente respetar el derecho de sus herederos. Si ustedes se acordarán, cuando abordamos los sistemas de sucesión hereditaria, establecimos la existencia de dos sistemas, ¿sí? La sucesión legal o sin testamento y la sucesión testamentaria o voluntaria. La sucesión legal, llamada también sin testamento o testamento, está regulada de forma expresa e inequívoca por el imperio de la ley. Ante la falta de un testamento, dijimos, dentro del marco del sistema de la sucesión legal, es la ley quien se va a encargar de determinar en qué forma, en qué condiciones y cumpliendo ciertas formalidades, los herederos van a recibir la herencia de sus causantes. Pero cuando se trate de una sucesión testamentaria, vamos a establecer la existencia de un testamento, es decir, de la manifestación de última voluntad del testador, reflejada en un testamento. ¿Sí? Y es precisamente que la figura de este tema, la legítima, tiene que ver con lo que más adelante veremos como sucesión testamentaria en un tema totalmente independiente. Bien, la legítima en materia sucesoria es un instituto jurídico establecido por ley, ¿no?, para proteger los bienes hereditarios del causante de sus propias liberalidades, de sus propias discrecionalidades que pudiera cometer en desmedro de quienes van a ser sus herederos. ¿Qué quiere decir en términos claros? La legítima es una reserva que hace la ley, dispuesta por ley, para proteger un buen porcentaje de los bienes hereditarios frente a una excesiva liberalidad que el testador, ¿sí?, el causante, pueda tener en desmedro de los derechos que les va a corresponder a sus herederos. Por tanto, la legítima se va a dividir en dos partes. Aquella porción perteneciente a los herederos, aquella parte que les va a pertenecer a los herederos, y aquella parte o porción de libre disposición, a la que el testador tiene el derecho de disponer de la forma que él quiere, ¿ya? De la forma que él quiere. Veamos entonces. Como les iba diciendo, la legítima es la reserva que hace la ley sobre la mayor parte de los bienes patrimoniales que pertenecen al causante y que lógicamente serán transmitidos a sus herederos. Con la legítima, la ley limita, restringe, de cierto modo, la excesiva liberalidad que el testador pueda tener con sus bienes y dejarlos a favor de personas extrañas, que no necesariamente son sus herederos. Entonces, en términos claros, el Instituto Jurídico de la Legítima le va a mostrar al testador qué parte de su herencia puede disponer de forma libre y qué parte de sus bienes patrimoniales no puede tocar. Por eso se dice que es la reserva que hace la ley. La ley separa la mayor parte de los bienes patrimoniales, de los bienes hereditarios, y la protege para que el testador no haga con ellas actos excesivos de liberalidad. ¿Ya? De ese modo, la legítima va a tener las siguientes características. Es una reserva que la ley establece sobre la mayor parte de los bienes. Por este instituto jurídico,
el testador no puede disponer deliberadamente de todos sus bienes, ¿ya? De todos sus bienes. El instituto jurídico de la legítima excluye en el llamamiento a los parientes más lejanos. Nos va a determinar, nos va a citar la legítima qué clase de herederos pueden concurrir a esta figura jurídica. Exclusivamente protege el derecho de los descendientes, es decir, de los llamados herederos forzosos, ¿cierto? Y finalmente, evita el exceso discrecional de disposición que pueda tener el testador. Esas son las características de la legítima en relación a proteger los bienes que pertenecerían una vez que fallezca a sus herederos y que éste en vida, mediante un testamento, no pueda liberalmente disponer a quien él quiera y en la proporción que él quiera. En términos claros, lo que la legítima hace es del 100% de todos los bienes hereditarios o patrimonio que pueda tener el testador, separa la mayor parte para aquellos que van a ser sus herederos forzosos y una pequeña parte es otorgada a la liberalidad del testador para que éste pueda hacer lo que quiera con esa partecita. A esa partecita se llama porción de libre disposición. Podrá regalar, podrá donar, sea a personas extrañas, sea a sus parientes o también a sus propios herederos. ¿Ya? Entonces, esta legítima se va a dividir en dos partes. La parte que pertenece a los herederos forzosos y la parte o porción de libre disposición entregada al testador, ¿ya? Para que con esta pueda hacer lo que quiera. ¿Qué clase de herederos van a ser convocados a la legítima? Acá es importante establecer una clara diferenciación entre los herederos convocados a una sucesión sin testamento y los herederos convocados a una legítima que sí o sí va a pasar por un testamento. Si nosotros recordamos, clases atrás, la ley establece un orden jerárquico en la sucesión legal. La ley establece un orden jerárquico de quienes van a ser convocados una vez que se aperture la sucesión hereditaria del causante. Y la ley reconoce 5 lugares. El primer lugar está ocupado por los descendientes, los primeros convocados a heredar. Estos descendientes, haciendo uso de su derecho a la vocación hereditaria, pero también a la delación hereditaria, pueden ejercer sus actos como herederos del causante. El segundo lugar está reservado a los ascendientes, es decir, línea directa ascendente. Ahí están los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, hasta el grado que llegue. ¿Sí? En tercer lugar, el tercer lugar está ocupado por él o la cónyuge que vive o que sobrevive. Fallece el cónyuge, el esposo, si hay esposa viva, ocupa el tercer lugar. El cuarto lugar en la sucesión legal, siempre hablando de la sucesión legal, está ocupado por los herederos llamados colaterales, es decir, a los lados. Y en esta categoría de herederos colaterales se encuentran los hermanos del causante, del fallecido, los sobrinos, ¿no? También. Y hay otra categoría dentro de esta misma que se llaman los herederos
simplemente legales. Y aquellos herederos simplemente legales están conformados por los tíos del causante, hermanos de papá, hermanos de mamá, dependiendo de la línea que se abra la sucesión hereditaria. Y en quinto y último lugar está reconocido el Estado, al que también se lo denomina heredero irregular. ¿Ya? Esos 5 lugares están regidos en la sucesión legal. En la legítima, tema que estamos abordando el día de hoy, solamente se reconoce, se habilita, así está normado, que concurran 3 clases de herederos. Ya no 5 como en la sucesión legal, simplemente 3. En primer lugar, siempre los descendientes. En segundo lugar, los ascendientes. Y en tercer lugar, el o la cónyuge. Y en esta categoría también entran el o la conviviente, fruto de las uniones libres. Entonces, si se fijan, solo 3 herederos van a ser tomados en cuenta en la legítima del testador, ¿no? Acá está graficado, como ustedes pueden ver, el cuadro, el rectángulo, nos muestra todo el acervo hereditario del causante. Todos los bienes del fallecido, del testador. Pues como dijimos que la legítima era una reserva que hacía la ley con el afán de proteger la mayor parte de los bienes de la liberalidad que pueda tener el testador, si ustedes se fijan en la gráfica, la mayor parte está protegida para los herederos forzosos. Una pequeña parte está denominada la porción de libre disposición. Con esa pequeña parte, el testador puede hacer lo que guste. La ley así se lo permite, ¿ya? Como les decía, puede donar, puede regalar, puede alquilar, puede otorgar en garantía. Es decir, ejercer sobre esa porción todas las potestades que les reconoce el Código Civil como propietario, pero no meterse con la mayor parte que les va a corresponder o tocar a sus herederos forzosos. El artículo 1059 del Código Civil establece de forma clara que la legítima de los hijos, es decir, de los descendientes, están constituidas o está constituida por las 4/5 partes del patrimonio del progenitor. Es decir, todo el patrimonio del progenitor se divide en 5 partes. Las 4/5 partes, ¿sí? Las 4/5 partes constituyen la legítima de los herederos forzosos. Y la última 5ª parte resulta ser la porción de libre disposición, la porción que el causante, el fallecido, en su testamento hubiera podido destinar a cualquier liberalidad, ya sea mediante donaciones, mediante legados, que pueden no solamente siempre ser a terceros, sino también a sus propios hijos, a sus parientes o finalmente a personas extrañas. Entonces, el artículo 1059 del Código Civil ya nos está mostrando cuál es la porción, la parte grande que la ley reconoce a los herederos forzosos, a los descendientes, y establece que las 4/5 partes pertenecen a los herederos forzosos y una 5ª parte es la porción de libre disposición. ¿Listo? Segundo lugar,
de los herederos que son convocados a la legítima, los ascendientes. El artículo 1060 del Código Civil de forma clara nos muestra y nos dice que cuando no haya descendientes, los segundos llamados a heredar son los ascendientes. Los casos vivían. Si viven, les corresponde las 2/3 del acervo hereditario del causante, del fallecido. Es decir, que la parte que le correspondía en vida como sus propios bienes al heredero se divide entre 3 y las 2/3 pertenece a los descendientes. Y una tercera parte se queda como porción de libre disposición con la cual el esposo puede deliberadamente actuar. Puede regalar, puede donar, puede vender, va a necesitar su firma lógicamente, pero son los efectos de la legítima cuando protege el derecho de los ascendientes del causante y reconoce que al funcionario que va a llevar adelante esto, simplemente le debe establecer en la lectura del testamento que el causante podía únicamente disponer libremente de la tercera parte que resta, porque las 2 primeras son de los ascendientes. Esta tercera parte, como ejemplo, en la primera, puede destinarla a donar, regalar, otorgar, lo que sea, por eso se llama porción de libre disposición, ¿no? Entonces, cuando se trata de la legítima de los descendientes, estamos hablando de que la legítima de estos es las 4/5 partes del acervo hereditario. Pero cuando hablemos de la legítima de los ascendientes, claramente lo ven en la diapositiva, cuando hablemos de la legítima de los ascendientes, estamos diciendo que les corresponde las 2/3 partes. Una tercera parte, porción de libre disposición. ¿Cierto? Bien. ¿Qué ocurre con él o la cónyuge supérstite? Es decir, el esposo o esposa que ha sobrevivido al accidente. Conforme establece el artículo 1061, 1064 del Código Civil, la legítima que pertenece al cónyuge es de las 2/3 partes del patrimonio. Lo que quiere decir que cuando el testador deja un testamento disponiendo cómo van a distribuirse sus bienes, esa disposición no debe vulnerar las normas de la legítima. Y la legítima es clara. Es una reserva que hace la ley de la mayor parte de los bienes del causante para evitar actos de extrema liberalidad. Entonces, la única partecita que puede tocar, de la que puede disponer el testador o lo haya hecho en vida, es de una de las terceras partes. Cuando solamente concluyen a la sucesión hereditaria esposo o esposa que le sobrevive, se llama cónyuge supérstite, esposa o esposo sobreviviente, quiere decir. ¿Ya? Suponiendo que no haya hijos, no haya herederos forzosos, no haya herederos de segunda, como serían los ascendientes, ¿no? Y en tercer lugar ocupada por la cónyuge, recién concluye la cónyuge a la sucesión hereditaria. Pero cuando hay hijos y cuando hay ascendientes, le corresponde también a la esposa recibir alguna porción. Aquí está. Concurrencia del cónyuge con los hijos. Artículo 1062. Si el difunto ha dejado uno o más hijos y cónyuge, es decir, a su esposa o a su esposo, la legítima de todos ellos y la porción disponible es la misma señalada en el 1059.
¿Se dan cuenta? Entonces, cuando haya hijos y haya cónyuge, mamá o papá, que sobreviva al fallecido o a la fallecida, entonces se dividen, ¿sí? Se dividen en 5 partes y las 4/5 partes continúan siendo de los herederos forzosos, incluida la esposa, incluida la mamá. Entra como una hija más a la división. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre si no hay hijos? Pero hay esposa y hay ascendientes, es decir, los papás y los abuelos del fallecido. Si el difunto ha dejado uno o más ascendientes y cónyuge, así dice la norma, la legítima de todos ellos y la porción disponible son las señaladas en el artículo 1060. ¿Ya? 1060. Entonces, ¿puede él o la cónyuge concluir a la sucesión testamentaria acompañando o representando a sus herederos? Por tanto, se divide también el acervo hereditario del causante en la forma en la que ustedes están. Ahora, ¿existe nulidad de las modificaciones y pactos de las cargas y condiciones sobre la legítima? Existe. Y así está establecido en el artículo 1066 del Código Civil. Es nula toda disposición testamentaria por la cual se modifica o suprime la legítima de los herederos. Ojo, va a ser nula cualquier disposición testamentaria por la cual se modifica o suprime la legítima de los herederos. Eso es nulo. Pero también dice, es igualmente nulo todo contrato celebrado antes de abrirse la sucesión que modifique, suprema o imponga cargas o condiciones a la legítima de los herederos. ¿Sí? Todos sabemos que la sucesión hereditaria de una persona se abre con su muerte real o presente. Eso lo sabemos todos. Cuando se altera, cuando se modifica, cuando se falsifica algún dato para poder recibir una herencia quizás no sujeta a las condiciones extremas, entonces se puede impugnar de nulo ese testamento. ¿Sí? Se puede impugnar. Por eso, el artículo 1066 dice, es nula toda disposición testamentaria por la cual se modifica o suprime la legítima, es decir, la parte que les toca a los herederos forzosos de la mamá como porción del libre disposición. Es igualmente nulo, dice, todo contrato celebrado antes de abrirse la sucesión, pero claro, hemos venido aprendiendo que la apertura de la sucesión hereditaria se da con la muerte real o presente. Una vez que se abre la sucesión, ¿sí? El heredero tiene 2 opciones. O aceptar la herencia o renunciar a la herencia. Con sus respectivos tramos. ¿Sí? Entonces, si un testamento está acorde a la normativa que debe de estar, no hay mucho problema. Pero si un testamento redactado por el testador se sale del marco legal, se vulnera la legítima de los descendientes, se vulnera la legítima de los ascendientes, es susceptible de modificación o nulidad, sí es susceptible. ¿Ya? En la medida en la que se pueda arreglar. El reintegro de la... Doctor, ¿nos podría dar un ejemplo de eso? De cuándo podría ser nulo un contrato, por ejemplo, si se vende, digamos, la casa y no se deja bienes, ¿eso podría ser? Sí. Cuando hablemos de legítima, vamos a asociar esa figura jurídica, les decía, a un testamento. La legítima regula lo que el testador ha dispuesto en su testamento. ¿Cuándo podría ser nulo? Cuando el testador, a momento de dictar su testamento, declara que como porción de libre disposición, más allá de lo que la ley le permite.
Cuando se trate, dice, la legítima de los descendientes de los hijos, las 4/5 partes son de ellos. 1/5 parte es la porción de libre disposición del causante. Con esa partecita puede hacer lo que quiera. A ver, si el testador, a momento de hacer o redactar su testamento, vulnera derechos de sus herederos forzosos, ¿sí? Deja, ¿cómo les digo? Dispone de bienes sobrepasando el porcentaje de libre disposición. Esos bienes, esas transferencias pueden ser declaradas nulas y se retornan a ser parte de la masa hereditaria. Cuando no exista el cumplimiento de formalidades que la ley establece para dejar testamento. Son algo especiales los requisitos. ¿Sí? O definitivamente cuando se encuentre el indicio de alguna actitud fraudulenta o reincidente en la consignación de los datos de los herederos. A veces ocultan, no quieren mostrar, a mí no me ha dado nada, cosas por el estilo. Para ello, Karina preguntaba, una impugnación o nulidad del testamento puede ser que el testador exceda en la porción de libre disposición y deliberadamente regale muebles, regale bienes, y haya vulnerado la legítima de los descendientes. Ahí puede declararse la nulidad, pero previa impugnación ante autoridad judicial. ¿Listo? ¿Está claro, Karina? Sí, doctor. Y doctor, aquí a los que han recibido los bienes, ¿se hace el juicio porque en ese caso tal vez ya ha Sí. fallecido el testador y... Sí, se impugna el testamento y el juez ordena que los bienes recibidos sean devueltos a la masa hereditaria. Si el juez confirma la nulidad del testamento, fíjense, si el juez confirma la nulidad del testamento, ya no hay testamento que valga. Y si ya no hay testamento, la sucesión ya no va a ser testamentaria, sino se va a regir a la sucesión legal, ya a lo que la ley establece. ¿Listo? Ah, se anula entonces la testamentaria y solamente sería la legal. La legal, claro que sí. Si el juez Oh, dispone en un proceso la nulidad del testamento, nulidad quiere decir que nunca existió. Por tanto, si nunca existió el testamento, se abre la competencia de la sucesión legal y es la ley quien va a regular cómo van a recibir los herederos lo que les corresponde debido al fallecimiento del causante. Lógicamente, en la sucesión legal ya no existe la porción de libre disposición. Todos concurren en partes iguales y en condiciones iguales a la apertura de la sucesión hereditaria. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? sí, doctor, sí. Ya, perfecto. ¿Ya? Por favor, pregunten cualquier duda que tengan. A ver, del acrecimiento, ¿qué ocurre si una herencia tenía que dividirse entre 5 hermanos y de los 5 hermanos, uno y esa herencia entre 5 hermanos del 100% que pertenecían al causante, les iba a tocar en porcentajes del 20%. 5 por 2, 10, 100%, al 20%, ¿no? Debía dividirse entre sí. Pero por distintas razones, uno de los herederos renuncia a la herencia. ¿Ya? Renuncia a la herencia, repudia la herencia, no quiere recibir. Esa herencia que debía dividirse entre 5, entre a quienes iba a tocar 20% a cada uno, ¿entre cuántos nomás se va a dividir? Entre 4. Entre 4. ¿Y la división igualitaria será que les va a tocar a 20% o va a crecer su porcentaje? Va a crecer ¿Al cuánto por ciento se van a dividir? al 25. Al 25%. A eso se refiere el acrecimiento entre herederos legales.
Fíjense, la parte del heredero legal que renuncia acrece en favor de los coherederos llamados juntamente con la herencia. Claro, si antes tenían que dividirse en 5 partes al 20%, ahora que ha renunciado uno, ya no se dividen entre 5, sino se dividen entre 4. Entonces a cada uno no le va a tocar solamente el 20%, sino el 25%. La renuncia de uno de los herederos forzosos acrecenta la parte que van a recibir los que sí se van a declarar. A eso se ve. ¿Ya? Bien. Cabalito, hasta acá hemos llegado a conocer la legítima. Bien, a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? Antes de entrar a la segunda sesión. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Pregunten ahora. Stephanie, Karina ha participado. Carmen, ¿qué dice? Ronald, Saraí. ¿Está todo claro? Sí, doctor. ¿Sí? Por favor, no se olvide. La legítima es la reserva que hace la ley sobre la mayor parte de los bienes del causante para proteger esos bienes de excesiva liberalidad que tenga el causante de disponer de esos bienes, ¿no? Les entra la locura y empiezan a donar muebles, a donar equipos, a regalar cocinas, y la legítima protege a qué. Le dice, no, la mayor parte corresponde a tus herederos. Esta última parte puedes hacerlo. Bien. Así de claro. Entonces es importante reconocer a la legítima con todas sus características. ¿Ok? Bien, Ya, doctor. entonces vamos a ver, ahorita se nos va a cortar la primera sesión. Denme un par de segundos, chicos, les voy a pasar el nuevo link y así continuamos con un documental que va a mostrar gráficamente qué es la legítima y cómo opera gráficamente esta legítima. ¿Ok? Ok, doctor, gracias.